Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me le dan, amigos que nos están viendo por televisión digital? Primero que todo, dale gracias a mi Dios por un día más de vida que nos da, por darme la oportunidad de dirigirme a esta persona tan maravillosa, a aquellas que nos están viendo en todo el departamento norte de Santander, a nivel nacional, a los que nos siguen allá desde Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Salvador. Gracias, porque yo sé que ustedes nos siguen desde allá, porque nos recomienda nuestro programa, porque este programa se caracteriza en hacer invitaciones a personas que son ejemplo para nuestra convivencia diaria. Desde Cúcuta, la ciudad más bella del cosmo de la tierra, norte de Santander, Colombia, donde existen personas con berraquera, como lo decimos aquí, con creatividad y con objetivos en su convivencia diaria. En el día de hoy tengo el honor, siempre digo, el honor es la divisa del hombre, de un invitado súper especial, colega de los profesores, comunicador social, periodista, abogado, un hombre que se ha hecho a pulso, con berraquera, como decimos los cucuteños, con berraquera, un hombre que se ha destacado desde cualquier punto de vista, desde que usted lo vea, es un hombre emprendedor. Tengo el gusto y el honor de presentarles a mi compañero William Álvarez Anaya. Bienvenido a mi programa, William. Muchas gracias, Jessy. Dialogando con Jessy Montes. Bien, gracias por estar aquí en este diálogo con Jessy Montes. William, usted no me lo está preguntando. Yo le decía a mi camarógrafo, uy, qué pena con Edwin, que no lo haya saludado, Edwin. Pero usted no está al lado de mi corazón, sino en el centro de mi corazón. Sí, porque usted hace parte de esta empresa con una visión muy grande. Ya llevamos 14 meses en este programa y la verdad que vamos súper bien porque tenemos muy buenos seguidores. William, ¿de dónde es usted? Coméntele aquí a todos los que lo están viendo por televisión digital. Y sí, yo soy colombiano. Realmente yo no me siento con patria chica porque los avatares de la vida me han llevado a llevar una vida muy cambiante y le voy a resumir. Yo soy nacido en Corozal del departamento de Sucre. Corozal es como la segunda ciudad de ese departamento, un departamento muy pequeño en la costa norte. Pero mi vida ha estado muy repartida y de todas las partes donde he vivido he tratado de quedarme con algo o he dejado algo en ese lugar. Entonces yo llego a Cúcuta con 14 años no cumplidos casi y aquí me quedo por cerca de 10 años. Termino mi hago todo el bachillerato, comienzo el estudio universitario, tengo 4 años de derecho de formación como unilibrista. Pero se presenta un problema en la Universidad Libre y yo termino expulsado. William, pero resulta que y usted, eso me obliga a irme a Bogotá. Pero William, usted me está adelantando. No, espere, porque eso porque es para responderle su pregunta. Entonces sí. Yo en Bogotá alcanzo a vivir 11 años, vivo casi 3 años en Arauca, más concretamente en Saravena, vivo 1 año en Ibagué, 1 año en Estados Unidos, 6 años en Canadá, 1 año en Medellín, otro año en Cartagena y regreso a Cúcuta. Entonces por eso le decía, es muy difícil. Pero de todas maneras, espere, William, a ver, William, yo sé que usted llegó a los 14 años a Cúcuta. Cuando usted llegó por primera vez a Cúcuta, ¿a qué barrio llegó? Con su querido padre. A Sevilla. A Sevilla, uno de los barrios más antiguos, a los que no saben, con el barrio Salí de Cúcuta, norte de Santander. Usted salió egresado del colegio municipal, ¿cierto? De bachillerato. Sí, yo hago el bachillerato del colegio municipal. En ese entonces, nombremos el rector. ¿Quién era el rector en esa época? No lo recuerdo, no recuerdo el nombre, lo recuerdo físicamente, pero no. Camacho, era uno de apellido Camacho. Camacho, sí, claro. Y usted fue de un Zárate, ¿verdad? ¿No fue? Claro, sí, fui alumno de él daba sociales. Sociales, sí. ¿Cierto? Y tuve como Leonardo López,
el moreno, Sí, sí, afrodescendiente, claro. fue profesor mío y coordinador de disciplina. De disciplina, ¿qué tal? Era bravo, ¿no? Muy, pero eso le teníamos miedo porque era fuerte. Si no estoy mal, en esas épocas estamos hablando, si no estoy mal. Yo tuve a Gareth en dibujo, por ejemplo, que era fue una autoridad aquí en Cúcuta. Por supuesto, un personaje, se puede decir hasta típico y de todo. Y su formación artística no la tenía ninguna. Arte y humanidades, nada más para ese lado, ¿cierto? Fui alumno de Gareth. O sea que usted fue de los que dio dolores de cabeza en la época cuando se unían con el INEN a tirar piedra, ¿o si acaso usted? No. Porque el que no entra al municipal y en el INEN no haya ellos cursito, sí hay como que hay algún problemita de un amigo. No, yo no fui un activista porque estaba muy pequeño. Pero sí existían ese entonces. Claro. Esa es la esencia del cuento, mejor dicho. Yo conocí los árboles al frente del municipal y a la vuelta del municipal cuando uno iba para el INEN sin una hoja. Todas las habían tumbado las piedras. Las piedras, claro que sí. Yo me acuerdo que eso era un dolor de cabeza para la policía. Cuando el INEN y el municipal se unían. Y la Francisco, que lo apoyaba más adelante, eso era un dolor de cabeza para la policía y para el alcalde, las autoridades. No, y la avenida quedaba totalmente llena de piedras. Y más de uno guardaba en la 14 con Avenida Cuarta, ¿de acuerdo? Sí, en la estación que llamaban. Cuando en eso existían unos broncos, unas loras que llamaban broncos y los tiraban, por muchachos. Ya tenían que ir los padres de familia a reclamarlo y a sacarlo. Sí, eso fue una época muy bonita. Del municipal. Usted terminó en ese entonces el bachillerato en el municipal, ¿cierto? Sí. Año 1980. 81. No, 81. Sí, yo termino en el Promoción. No, yo termino en el nocturno. En el nocturno. Sí. Sí, cierto. Cuando en eso no era del Consejo de Cúcuta, el municipal. Claro, eso lo manejaba el Consejo. Sí, cierto que sí. Y resulta que yo hago 3 años en el diurno y 3 años en el nocturno. Perfecto. Porque hubo una situación económica en la casa muy difícil y me dijeron, bueno, hasta aquí llegamos. Y me tocó entonces matricularme, pasarme al nocturno para buscar trabajo en el día. En ese entonces era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí. Hasta tercero en el diurno y de tercero a sexto nocturno. Usted después de ahí, usted empezó más o menos como en el 81 ya a hacer radio, ¿cierto que sí? Sí, claro, en el 81, porque lo que pasa es que cuando yo entro a hacer cuarto de bachillerato, que sería hoy en día noveno, yo me encuentro en ese curso que había un muchacho muy vago, pero muy carismático y buena persona. Jorge Enrique Rico Orduz. Ay, pues qué bien, muy buena persona. Entonces resulta que Jorge, como era... Él vivía por ahí cerquita al municipal, en Ciudad Jardín, si no estoy mal. Claro, y el hermano de él, que era el dueño del Piñal, vivía diagonal al municipal. Sí, entonces resulta que Jorge no iba a clase y yo era el que le prestaba los cuadernos y le hacía incluso las tareas. Y eso me hizo crear una gran amistad a mí con Jorge. Sí. Y es Jorge el que después me encuentra, porque él no termina, él se sale del colegio por allá a finales del año, no alcanzó a terminar el año académico. Y él termina dedicándose de tiempo completo a la radio, va a Caracol, hace un gran combo deportivo al lado de César Augusto Garizábal y de otros más ahí en Caracol. Y ya Jorge se hizo una estrella del comentario deportivo. Y siempre que se encontraba conmigo, pues un agradecimiento y un saludo muy especial. Y él es el que me termina después, Jorge se sale de Caracol y se va para el Grupo Radial Colombiano y allá me lleva a él como invitado, pero más que todo era para tirar cable en el estadio, ¿no? Los domingos. Y logró hacerlo. Claro, yo me fui con él, porque Jorge tenía además un programa los sábados que se llamaba El Show de Jorge Enrique. El Show de Jorge Enrique. Llegó el Show de Jorge Enrique. Pero él le metía música tropical, bailable, bailable, la salsa y vallenato, que era la última hora. Pero resulta, eso duraba toda la tarde. Toda la tarde. Sí. Jorge Enrique llegó, ese era el... En cualquier parte de Cúcuta, en cualquier barrio de Ciudadela de Atalaya, la Ciudadela de la Libertad, de los patios, cuando era eso, pertenecía al corregimiento de Villarrosario, sí. Es el programa el mejor de Cúcuta todos los sábados en la tarde. Y entonces, pero Jorge no sabía mucho de vallenato, entonces me llevó a mí para que yo le dijera cosas. Ahí yo le seleccionaba los vallenatos. Ahí inicia el proceso. Ahí inicia el proceso de la radio. Y los domingos él me invitaba, me daba el almuerzo, que regularmente era arroz con pollo. Y teníamos que estar desde la 1 de la tarde en el estadio, porque recuerda que las transmisiones eran por cable. Por un aislado que le daba Telecom a la emisora. Y la emisora lo
lo enviaba, mejor dicho. Sí, claro, lo sacaba al aire y entonces uno tenía que ir con una consola. Cantidad de cables. La consola había que llevarla al estadio. Sí, claro, de ahí lo tiraba y después para la consola. Y en eso uno se tiraba hasta 2 horas tirando y amarrando cables, todas las emisoras que iban a transmitir el partido. Pero cuando en eso era un honor trabajar uno en la radio, ¿cierto? Eso te daba un estatus, un respeto. El respeto ante todo. Pero además para una persona como yo, de 20 años, que todavía tenía en mente el deporte, el fútbol, para mí era muy placentero estar al menos teniéndole el micrófono para ver una figura de esa época como Willington Ortiz o como Diego Umaña del Cali. Sinisterra, ¿sí esos jugadores? Sí, claro. Guaracha Mosquera. En Cúcuta, sí. Guaracha vino a jugar más o menos para esa época Cúcuta. Y Wilson Barón. Wilson Barón, el Cosme, tú sabes. Casi yo me sé la titular de... No, era con Pichín Roganti. Pichín Roganti, sí. Los centrales eran Cosme y Julián Martínez. Que claro era que Roganti siempre... Chamizo Cañas. Sí, después Camiso llegó. Valencia, que era Atalaya también. El Tomate Gómez, si no estoy mal. Sí, después llega toda la... Para allá el barrio suyo de Sevilla, Tomate Gómez. Sí, claro. Bueno, ya usted empieza y después cuando ya usted asume una responsabilidad como periodista, la inicia por primera vez en qué emisora, me imagino que Todo Claro, Radio. No, el Grupo Radial Colombiano. Grupo Radial, en ese entonces se llamaba Colmundo Radio, ¿qué era? ¿Cómo era? Eso de Grupo Radial Colombiano no tenía nada de grupo, eso era Gilberto Rodríguez. Sí. Eso era de los hermanos Rodríguez de Cali. Que yo le di el honor de parar a Gilberto Rodríguez de la silla mía. Sí. Señor, porque yo voy a escribir, pero no sabía que él era el dueño. Hay muchos cuentos de eso, sí, hay muchísimas anécdotas así. Bueno, después de todo eso, esa experiencia, ya usted empieza a trabajar en varias emisoras, ya usted lleva en la radio aquí en Cúcuta. No, ahí hay un principio, el comienzo de la radio mío tiene una cosa muy interesante, porque a mí no me interesaban las noticias. Yo era de deportes y yo quería ser narrador de fútbol o comentarista, pero nada de noticias políticas, yo era alérgico esa vez. Pero en el Grupo Radial Colombiano, en el departamento de noticias, estaban Aníbal Ortiz y Jorge Rolón García. Jorge Rolón García de Sardinata, de San Roque, corregimiento de San Roque, uno que tuvo un accidente aéreo y que el único que quedó vivo fue él, ¿no? No, hubo 2 sobrevivientes. 2 sobrevivientes, entre esos él. Eran 5 pasajeros. No, eran 5 pasajeros y se salvaron 2. Entre esos Jorge. Por eso a Jorge le decían Sateno, porque fue el vuelo inaugural de Satena de Ocaña a Cúcuta. Ay, padre mío, sí, es una historia. Yo conocí yo fui muy amigo de Jorge. Sí. Entonces, Jorge y Aníbal, a pesar de que se habían hecho en la radio desde adolescentes prácticamente, ellos nacieron en la Mujer del Norte, al lado de Chucho Ramírez. Sí. En ese momento, Jorge tiene unas diferencias con Aníbal y pelea. Y Aníbal quedó solo en noticias y dijo: Jorge, yo soy el narrador, yo me voy para los deportes y usted se queda con su noticiero y yo no tengo que ver con noticias. Entonces Aníbal Ortiz lo llama a usted. Me llama y me hace buen maestro. Me llama y me dice: ¿Usted es bachiller? Yo le dije: sí, soy bachiller. ¿Usted sabe escribir a máquina? Y sí, sé escribir a máquina. Entonces hágame una noticia. Pero yo no sabía nada de periodismo, cómo se hacía una noticia. Ahí fue donde usted inicia su proceso, claro. digamos, de la radio. Yo tengo es que a los 3 días Aníbal me dice: vaya, usted va a cubrir el municipio, pero yo no sabía ni quién era el alcalde, ni qué funciones tenía el alcalde, ni qué funciones. Me dijo: va a entrevistar a la Contralora. Adivine quién era la Contralora. No me diga, la hermana de Cabezón, pues. Amanda Barrios. Ay, Amanda Barrios. Entonces, pero yo le dije: no, pues denme las preguntas. Y yo le pregunté y Aníbal me las anotó en un papel y yo le leía y Amanda Barrio me respondía. Bueno, pero ahí Preciosa es una muy buena escuela. Fue mi primera entrevista. Entonces el maestro Aníbal fue uno de los primeros pioneros, usted con el impulso de eso. Primero Jorge Enrique Orduz y después Aníbal y Rolón también, de todas maneras, ¿no? Sí, porque después se va Aníbal y yo quedo casi... Pero era que usted estaba con unos grandes maestros, con todo el respeto, ¿no? Porque ellos fueron pioneros aquí en Cuba, claro, ¿no? Sí. Bueno, William, usted sabe que aquí mi compañero me hace señas, no lo puedo porque para nosotros el tiempo es un corte y ya regresamos. Desde Café La Ceiba queremos contarles y queremos compartir con ustedes la importancia de estar formalizados ante la entidad Cámara de Comercio de Cúcuta, puesto que nosotros como empresa queremos compartir la experiencia de que es muy grato estar formalizados y saber
que podemos acceder a todos los beneficios que la entidad ofrece, capacitaciones, talleres, muchas de las oportunidades que tenemos para nuestro crecimiento como empresa, y queremos invitarlos a que te formalices como empresa y que sigas participando como empresario de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Bueno, continuando con mi programa Dialogando con Yesid Montes, hoy tengo uno de los mejores invitados, mi gran amigo William Álvarez. Es una historia muy maravillosa para contar, la historia de la realidad de lo que hemos vivido. Y mire cómo se hacen los grandes hombres. La vida tiene un proceso, y si usted marcha con el proceso de su convivencia diaria y tiene objetivos, planeación y disciplina, se logran muchas cosas. William, yo no sé, pero usted fue un personaje cuando yo inicié a estudiar Derecho en la Libre, hace muchos años. William Álvarez, eso lo nombraban allá, que William se amarró por unas cadenas en el Parque Santander al lado de la catedral, con muchos personajes, 4 que no, hay una joven que de Moros, Carolina Moros. También estaba ahí metida, yo creo. Sí, era un gran movimiento. Un movimiento que le voy a mencionar Alfredo Medina Chacón, que hoy en día es un gran penalista. Sí, Alfredo Medina. Ahí estaba Darwin Clavijo, el doctor Darwin Clavijo. Estaba José Arboleda, que lo mataron después en Antioquia. José Arboleda. ¿Cucuteño era? No, él era antioqueño, pero él se hizo cucuteño. Sí. Estaba Alberto Rodríguez, que murió durante la pandemia. Alberto Rodríguez. Estaba Emel Martínez, que llegó a ser personero. Y Jesús Emel Martínez. Jesús Emel Martínez. Del barrio Atalaya, Clareto, Tunaré. Perdón. Claro, estaba Jairo Oviedo en ese movimiento. Estaba Amparo Garay, estaban las hermanas. Amparo Garay. Estaba Emma y... Amparo Garay en esa época no era secretaria general, fue secretaria general de la universidad. No, fue antes, después fue. Después, pero Amparo era estudiante de Derecho, no podía ser secretaria. Sí, ella es hija de un exdiputado de la Asamblea, Jesús María Garay, del corregimiento de La Victoria, municipio de Sardinata. Ustedes los de... Paisano de mi querido padre, allá de La Victoria, de Sardinata, claro. Y de Amparo Garay Gutiérrez, Celina Gutiérrez. Celina Gutiérrez, la maravillosa persona. Sí, me acuerdo. Pero Amparo era muy conservador, pero era un gran amigo. Gran personaje, ¿no? Un tipo muy destacado dentro del Partido Conservador. Con él sí había mucho para conversar. Amigo de mis tíos, de mi tío Julio, de mi tío David, de mi querido padre, mi tía Ana Francisca, mi tía Buenaventura, claro, de la misma casa. Yo fui de la casa de él. Bueno, oiga, sí, frente a los pinos, ahí en la iglesia del Espíritu Santo. No, vivían en otra parte en esa época. No, eso fue recientemente, cuando estaba cuando todavía doña Celina tenía el hotel en Sardinata, el restaurante en Sardinata, ella vivía allá. Yo soy muy amigo de Dora, de Norma. De Amparo, porque estudiamos juntos. La bacterióloga, una bacterióloga. Hay un ingeniero que Norma, sí, el ingeniero lamentablemente. Sí, lamentablemente en Zulia, ¿no? Muy arrollado por un vehículo en el Zulia. Sí, claro. Pero yo sigo siendo muy amigo de Dora, por ejemplo. Me saluda Amparo. Amparo vive en Bogotá. Bogotá está radicada, sí. Bueno, ahí usted empieza y yo me doy cuenta de que William, y pues yo... Estamos hablando de qué año, 1991 más o menos. No, 1984, 80 el movimiento se crea, ese movimiento que fue un movimiento revolucionario al interior de la Libre se crea en el año 85-86. Liderado por un grupo muy bueno de profesores. Nosotros teníamos unos ideólogos atrás. Eso ¿Cómo cuáles? Dígame uno, a ver. Néstor Elín Peroso García. Ay, sangre, Cristo. Pasar la materia con esto, hay que estudiar, ¿no? Pero mire, ese tipo que todo el mundo lo tenía como un logro, él llegó conmigo a compartir una gaseosa y a compartir entre los dos un pastel. Nadie conocía la figura humana que había detrás de Néstor Peroso. William, pero hay algo, que Néstor Peroso, con él se aprendía
Ah, no, sí, uno tenía que leer. Pero atrás, al lado era amante de la lectura, le metieron mucho la lectura. No, claro, sí, claro. Al lado de Peroso estaba Carlos Alejandro Chacón, penalista. En esa época era magistrado en el Tribunal de Pamplona. Y muy allegado a nosotros por su carisma y por su dado, todavía practicaba mucho deporte, Jaime Buenahora. Entonces, yo creo que ese fue el núcleo de profesores, que después se amplió con Nelson Durán Pulido, que llegó, pero Nelson llega en la coyuntura que se ¿Nelson Durán Pulido, el que fue procurador? Sí. Ah, ya. Sí, es también otro alumno de la Nacional, con un recorrido en la lucha estudiantil de la Nacional impresionante. ¿Sí? Bueno, William, después de esa barrada que ustedes tiran allá, que una huelga de hambre fue. Hay una huelga de hambre. ¿Cuánto duraron ustedes? ¿2 días fue? No, la huelga de hambre, que fue muy transparente, entre otras cosas, y siempre tengo que refutar eso, duró 9 días. Nosotros salimos de la universidad para el hospital a hidratarnos. No puede ser. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, los que me nombró, ¿no? Era un movimiento estudiantil bastante amplio, éramos más o menos 60 los del movimiento estudiantil. Nosotros nos tomamos la universidad y en la toma de la universidad es donde el profesorado se divide y queda sale Jaime Pérez López, que había sido el fundador de la universidad, pero tenía ahí como... Dueño de unos chircales, ¿no era? Sí, del Chircal San Luis. Sí. Y eso termina rompiendo la historia de la universidad. Entonces, en la universidad había un grupo de profesores también muy decentes, muy prestantes en la ciudad, que eran los Santaellas. Juan Alcides y León Darío, brillante como profesor León Darío. Y entonces nosotros quedamos ahí con ese movimiento nuevo de estudiantes, se van los profesores y nosotros nombramos nuevos directivos. Es cuando se nombra a Juan Alcides Santaella como presidente de la Universidad Libre de Cúcuta. Como rector se nombra a Fabio Peñaranda, que usted lo debe conocer. Por supuesto, yo fui alumno de él. Claro. Y de Sardinata, ¿no es? Sí, el de Sardinata, claro. Todos esos Peñarandas, el que no es de Gramalote, es de Sardinata. Claro. O Lourdes, ¿no? También. Sí, también hay mucho. Y entonces, a Jaime Buenahora se nombra como secretario de la universidad. Y arrancó ese movimiento, era un movimiento, que es la época en que yo soy el presidente del Consejo Estudiantil. No me diga más. Pero cuando se voltea la torta, porque en Bogotá llega la corrupción a la universidad en cabeza de Ramón Navarro Mojica. Entonces Ramón Navarro Mojica le pone una serie de condiciones a Juan Alcides, y usted sabe que Juan Alcides es una persona muy transparente, le dijo no. Entonces lo cambia por Julio Alberto Tarazona Navas. Julio Alberto Tarazona Navas, secretario, rector Jairo Levin Medina, y Amparo Garay no era la secretaria. Creo que sí, hay un regalo de todo. Sí. Y es cuando nos expulsan a Eduardo Moros y a mí de la universidad. Sí, entonces, para que nos admitieran la matrícula, ahí estaba, por ejemplo, Mercedes Muñoz, que fue gerente después de la vivienda, que era del grupo de nosotros. Entonces, en esa lucha para que nos dejaran matricular, hacemos la huelga de hambre que duró 9 días. Y no hubo poder humano. La huelga de hambre se levanta por una intermediación del gobernador Eduardo Azaf. Eduardo Azaf Curi. Sí, y yo tuve mucho apoyo, por ejemplo, de los padres de la iglesia San Pío X de la Kennedy. No me digas que padre Serrano. Claro, jesuita. Ay, padre mío. Yo era consentido a la que el padre Serrano. Su moto blanca y sus cotizas. Y la mochilita. Porque es que hay un fenómeno que me une a mí, al padre Jorge Eduardo Serrano. Tome agüita, William, no hay problema. Y es el siguiente, es que hay una manifestación por falta de agua allá en la Kennedy. Y él está ahí y llega la policía y los monta a todos los protestantes en un camión y se los lleva preso. Sí. El alcalde de la época era Álvaro... ¿Raad Gómez? No. Riascos. Álvaro Riascos Fernández. Y Álvaro Riascos, cuando se entera, llama al comandante de la policía. ¿Cómo se le ocurre? Ahí usted tiene un cura ahí preso. Y entonces inmediatamente lo sueltan. Y yo soy el que estoy ahí cubriendo la información con mi grabadora ya como periodista. Entonces yo empiezo a ser amigo de él
y ya inmediatamente hay una química de identidad en lo social. No me diga que usted, cuando me habla de social, me está hablando de algo que creó el padre de Serrano. Las ollas comunitarias. La olla comunitaria, me quitó usted la palabra, la olla comunitaria. Yo iba a cortar los árboles secos No con me una diga. hacha con el padre Serrano. Sí, las ollas comunitarias, claro es que no solamente sí. era Jorge Eduardo, porque ahí estaba el padre Pacho, que un jesuita, pero íntegro, creo que murió en Cartagena ya. ¿Ya Serrano murió o no? Sí, y estaba también... ¿Serrano también murió? No, Serrano está como en Ecuador, ¿no es? No, él debe estar, creo que estaba en Italia, algo... No, Sí. está en Cartagena. Cartagena. En Cartagena supe que estaba últimamente. Y estaba también Novoa, el que sabe que fue vicerrector de las Javerianas. De la Javeriana, Javerianos. columnista, ¿no? También. Sí, columnista, Novoa, Carlos Novoa. Uno de los mejores teólogos que tiene Había Colombia. otro muy joven que era de apellido Jaramillo, muy bueno para bailar salsa. ¿Qué tipo para bailar salsa? ¿El cura? Sí, bailaba salsa. Entonces, yo iba a la iglesia y yo me decía, William, estamos ocupados, pero si no has desayunado, ahí hay comida en la nevera. Saca comida y prepárate el desayuno. Esa era la relación que yo tenía con él. Serrano era el párroco, ¿no? Sí, él era el titular de la... Que después, inclusive, tuvieron que sacarlo urgentemente de sí, claro, porque si no ya lo matan. dicen lo matan. Sí, claro, Sí, lo señor. mataron. No, qué experiencia tan maravillosa. Mire, William, yo creo que muchos cucuteños no saben de la importancia. Sáqueme de una duda, de un comentario que me hicieron, y yo desde hace mucho tiempo, pero quería hacerle la pregunta personalmente. ¿Usted se acuerda de si no estoy mal, un alemán de Olson? ¿Sí? No. ¿Olson era alemán o era...? Noruego. Noruego. Noruego, Perdón, presento excusas. Olson, que luchó mucho para civilizar mucho los indígenas de nuestro territorio, los motilones, los barí, que llaman. Los barilos, sí. Barí, comunidad barí. Usted es que vivió una experiencia con él, ¿sí es cierto? ¿Me la puede comentar, William? Bueno, la experiencia, yo no tuve ninguna relación con él porque usted sabe que él era un líder que llega ahí a cambiarle cositas a los indígenas, sí, todavía cambiando espejitos por pedacitos de oro. Y él en ese proceso de occidentalización que le estaba haciendo a la comunidad motilón barí, secuestrado por el ELN y dura 2 años secuestrado por el ELN. Y yo lo que sirvo es de una especie yo lo que hice fue una gestión periodística para cubrir el momento de la liberación de él. Entonces, primero porque se salió en la prensa nacional de que el señor Olson estaba gravemente enfermo. Y a mí me contacta una persona aquí en Cúcuta que yo no conocía, nunca la había visto. Ni siquiera me llamó. Alguien un día hablando en el Parque Santander me dice y se identifica que él era miembro del ELN y me invita a tomarme un café y nos metimos a la Araña de Oro. Sí. Y entonces me dice que si yo quiero irle a hacer una entrevista a Olson para que donde hubiese imagen de televisión y fotografía para que el país se diera cuenta que Olson no estaba enfermo, sí, como decía la prensa en Bogotá. Y yo como periodista, yo dije, claro que sí, me interesa. Y fijamos fecha y me dijeron que tenía que llevar un camarógrafo. Yo en esa época tenía muy amigo de Obando. César Obando, gran amigo. Obando, fotógrafo de La Opinión. Entonces yo le digo a Obando que se consiga las cámaras y más la cámara fotográfica que él tenía muy buena para ir a hacer la entrevista. Y ya estábamos con fecha y todo, que días nos recogían para ir al Catatumbo cuando me dijeron no hay entrevista, nosotros lo vamos a liberar. Se acordó por parte del ELN que iba a hacer una expulsión del país para que él no siguiera en ese proceso de occidentalización de las comunidades indígenas, y ese era una expulsión simbólica y por eso había que ponerlo en Ureña. Entonces yo le dije, perfecto, ¿y dónde lo van a recibir? No, lo va a recibir el obispo Alberto Giraldo Jaramillo, que era el obispo de Cúcuta en esa época. Ya murió en Medellín. Sí, eran dos hermanos obispos de Medellín. Un paisa muy buena persona. Con un sentido social impresionante. Espiritual, social, de todo. Es que le cuento, cuando nosotros no inicialmente nos encadenamos, cuando nos cosimos los labios, fue en la catedral. Ay, no me... Porque yo tenía el visto bueno del obispo para hacer eso. Del mismo obispo. Pero lo que pasa es que él ese día no estaba en la ciudad y
cura párroco de la catedral, que era de apellido La Torre. La Torre de Lourdes. Nos sacó de la, con la, entre el DAG, el F2 y la policía nos sacó. Lo sacó a todos. Y entonces cuando llegamos a encadenarnos en uno de los mangos del Parque Santander. Pero le fue mejor porque había una buena sombrita, ¿no? Estar colaborando con la capa también. No, yo ese día nosotros nos encadenamos a las columnas de la catedral con una cadena, y resulta que nos escuchamos la misa ahí sentados en el piso, y la misa no había ni un alma, era puro agente del DAI y del F2 los que escucharon la misa, y después cuando acabó la misa entonces nos levantaron. Todos puros allá a escucharlo, y después llegaron ahí a... Nos levantaron a nosotros y nos tiraron al parque, y ahí nos quedamos como 9 días más en el parque. Bueno, pero el cuento de eso ¿Y es si que le pegaron por ahí un leñacito? No, fueron elegantes. Fueron elegantes, yo creo que ya ellos sabían mucho que yo era periodista y nos respetaron en eso. Que es el hecho de coserse los labios. Nosotros nos tomamos puntos en los labios. No, era tan berraco. Para que no dijeran que íbamos a comer de noche. Sí. Para los comentarios. Sí, para evitar los comentarios. Porque en eso estaba Eduardo Moro, que era una persona muy radical en eso y muy transparente. El papá de Carolina, que era una niña muy hermosa, entre otras cosas. O es todavía Carolina. Claro. Y Eduardo, pues... con experiencia en ayuno, que él hacía mucho ayuno espiritual y toda la cosa, entonces me decía, no, aguantemos estos mentales, él es el que me induce, la terapia ahí que hacía. La terapia que había que aguantar. Bueno, William, ya para superarnos esto, espérenme un momentico porque ya me está mi compañero haciéndome seña y vamos para lo más importante, porque usted parece que hubiera sido como un emigrante, hermano, conoció hasta extranjero, estuvo en países, estuvo en los municipios más complicados, estuvo en el Tolima, estuvo en Bogotá, estuvo en Cartagena, el hombre orquesta. Un corte y ya regresamos. Desde Café La Ceiba queremos contarles y queremos compartir con ustedes la importancia de estar formalizados ante la entidad Cámara de Comercio de Cúcuta, puesto que nosotros como empresa queremos compartir la experiencia de que es muy grato estar formalizados y saber que podemos acceder a todos los beneficios que la entidad ofrece, capacitaciones, talleres, muchas de las oportunidades que tenemos para nuestro crecimiento como empresa, y queremos invitarlos a que te formalices como empresa y que sigas participando como empresario de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Bueno, continuamos con nuestra entrevista en el día de hoy. Bueno, William, íbamos. Hablemos lo de Olson. Ustedes lo recibieron en Ureña, ¿cierto? En el estado Táchira, ¿cierto? Sí, hay un proceso de liberación, me dan las fechas, y habían dos periodistas de la agencia española EFE que estaban haciéndole cubrimiento y seguimiento a la noticia. Eso no lo sabía ningún periodista en Colombia. Y yo no sé cómo ellos tenían la información de que a Olson lo iban a liberar. Vinieron de España, se hospedaron en el Hotel Tonchalam, y yo recojo a los dos periodistas españoles y yo a Obando y nos vamos para Ureña, pero nada, que llegaba la caravana que venía del Catatumbo. Sí. Y al fin llegó una ambulancia del servicio de salud del Instituto Departamental de Salud, y ahí venían secuestrados con la guerrilla. Sí, con el ELN, un comando del ELN. Y ahí hay un impasse, que es que cuando el señor obispo de Cúcuta, Alberto Giraldo Jaramillo, hay un choque en Ureña, en San Luis concretamente, y entonces se arma un trancón y no alcanza a llegar a la iglesia. El obispo no alcanza a llegar a la iglesia. Entonces, San Juan Bautista de Ureña. El comando del ELN lo va a entregar
al cura de todas formas de Ureña, y el cura se llena de nervios y lo que hace es que cierra la casa cural y no lo recibe. Entonces nosotros quedamos, de un lado estaba el comando del ELN y del otro lado estábamos los 4 periodistas y el señor Olson, que era secuestrado. Estaban liberados ya en el medio. Entonces yo les digo a la guerrilla que nos los dejen ahí y ellos dicen que no, que ahí no lo pueden dejar. Y es cuando toman la decisión de meterlo a la CanTV. Sí. Y en la CanTV... ahí se genera un conflicto ahí. Ay, claro, porque hay una operadora levanta el teléfono y una guerrillera del comando SLN le pone la pistola en la cabeza y le dice que suelta el teléfono, pero el teléfono no lo colgó, sino que quedó colgando la bocina. La bocina, y se oía todos los insultos que la guerrillera le estaba diciéndole a la operadora de CanTV. Y nosotros iniciamos como en esta sala, una entrevista con el liberado. Sí. ¿Sí? Y empezamos a hacerle la entrevista tanto para de televisión como de radio y fotos. Y pasaron 8 o 10 minutos y la guerrilla se fue. Y nosotros seguimos en la entrevista cuando nos dimos cuenta que estábamos rodeados de la guardia. Pero no me asusté, yo dije, bueno, listo, la guardia, yo la había visto, claro. Pero la guardia creyó que... ustedes eran los secuestradores. Que nosotros éramos guerrilleros, éramos los secuestradores de Olson. Entonces... Ya. ¿Y cuánto duró Olson secuestrado? 2 años larguito, alcanzó a estar en el poder del ELN. Uy, padre mío. A Olson se lo llevan para un hospital a hacerle los chequeos médicos y ya nosotros nos suben en un camión del ejército venezolano y nos llevan a San Cristóbal, a una base militar. Y es ahí donde ahí sí tenía miedo. Yo decía, nos van a desaparecer acá. Y yo recuerdo que el periodista español, de nombre Martín Leyes, empezó a protestar muchísimo y hacía reclamos airados y no sé qué, porque nos decomisaron todo el material periodístico. Nos quitaron las cámaras, los rollos, todo, nos lo quitaron, las grabadoras y eso. Y entonces, y él reclamando y yo siempre manteniendo la calma. Yo creo que hubo una cosa para distensionar el ambiente entre los militares y nosotros, que es que el general, comandante de esa segunda división del ejército, tenía sobre el escritorio el libro de García Márquez, El general en su laberinto. Y yo le veo el libro y le comienzo a hablar del libro. Y entonces terminamos hablando de literatura y de algunas cosas de Simón Bolívar y eso. Y eso nos permite relajar un poco el ambiente. Y bueno, al fin se va. Y a Ana Serrut, que era la otra periodista española, pide que le presten un baño. Entonces ella va a hablar dice, sí, ves allá, la secretaria te va a prestar el baño, y ella habla con la secretaria, va al baño, pero cuando regresa, yo la estoy viendo a través del vidrio donde nos tenían sentados ahí, y ella le dice que le preste el teléfono para hacer una llamada a Venezuela. Sí, el teléfono negro, y ella automáticamente marca Caracas al teléfono del embajador de España en Caracas. Y a los 20 minutos ya teníamos una llamada del Palacio de Miraflores. Entonces llega el general todo preocupado otra vez, pero ya muy diferente, preocupado. Y dice, tú, que estás más calmado, pasa al teléfono porque tienen una llamada de la presidencia de la República. Y yo pasé y sí, efectivamente era el jefe de prensa de Carlos Andrés Pérez. Y de una vez, automáticamente... Claro, ya eran como las 5 de la tarde para las 6, ya estaba entre oscuro y claro, y entonces el tipo me dice qué les pasó, cómo los han tratado. Yo le cuento y me dice, no, el presidente está muy preocupado, de aquí acabó de irse el embajador de España, habló con el presidente Carlos Andrés Pérez, y a ustedes los tienen que liberar ya. Pero entonces ahí hay un protocolo, yo no sé si fue que Presidencia de Venezuela llama al gobernador del estado Táchira y le dice que se ponga al frente de la situación de nosotros. Entonces el gobernador, en un acto de desagravio, dice que no nos podemos ir, que estamos libres, pero que él quiere tener una atención con nosotros. Y era invitarnos, que nos podíamos quedar esa noche en la casa de huéspedes y con una cena. Más. Y yo convencí a los españoles y les dije que no, porque yo todavía no creía. Yo decía, eso de quedarnos acá no pueden desaparecer de noche. y entonces quedamos ahí, bueno, aceptamos la cena que terminó como a las 9 o 10 de la noche. Se vinieron esa misma noche para Cúcuta. Nos entregaron el material periodístico y le dijimos que nosotros no éramos guerrilleros, que nosotros estábamos cubriendo una información. Una información como nuestro objetivo. Simplemente que habíamos durado, por ejemplo, es que los españoles hacen un esfuerzo grandísimo, se vienen de España a cubrir la noticia y pierden la noticia,
porque a las 6 de la tarde las autoridades de Venezuela estaban entregando a Olson, a las autoridades colombianas en el puente, y todos los periodistas de Cúcuta fueron. Y le hicieron todas las entrevistas, y nosotros que fuimos los que trabajamos la noticia durante meses, la perdimos. Como eso se llama, se escapó la chiva, ¿no? Sí, sí, la chivita le ganó de mano. Claro, y nos trajeron a la 1 de la mañana, nos dejaron en ¿Y el lo puente. entregaron a Migración Colombia? No, los entregaron en el puente. A la mitad del puente y listo, la policía del Táchira. Un carro grandísimo, largo, blindado, ahí nos trajeron a los 4. Me imagino que armados. Unos militares, sí, no, veníamos escoltados. Escoltados, bueno, listo. Bueno, esa es una de las experiencias que usted ha vivido como periodista dentro del campo de acción. Dígame, ¿cómo logra usted también llegar a Arauca en ese entonces como personero de Saravena? Usted fue personero de Saravena, ¿cierto? Sí, yo fui personero y trabajé en todo el montaje del hospital. Cuando llegó por primera vez, fue a trabajar en el hospital, ¿cierto? Sí, en la parte jurídica del hospital. Asesor jurídico, del director. Hospital del Salar San Ricardo Pampuri, que ese año se había convertido en una ESI por la I100. Se llamaba ese Hospital del Salar San Ricardo Pampuri, que era el hospital que habían hecho una comunidad italiana en un caserío entre Arauquita y Saravena, que se llama La Esmeralda. La Esmeralda. Sí, claro. Ah, sí. Ah, qué bien. Entonces, allá había un hospital que habían hecho los italianos y se unieron los dos hospitales, el de La Esmeralda con el de Saravena. Y se hizo el montaje jurídico, yo participé en eso. Y después, cuando ya estaba el hospital funcionando, yo paso a ser jefe de control interno y ahí hice mi judicatura, ¿no? Pero usted ganaba ya dinero ahí, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto duró en el hospital? ¿2 años? No, como año y medio. Porque yo termino la judicatura, que es de 1 año, me voy a Bogotá y me gradúo y me quedo en Bogotá trabajando, que es cuando yo doy el salto a Ibagué. Usted trabajó en la Cámara de Representantes también, ¿no? Antes yo había trabajado en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Sí. Y en Saravena después llegó, cuando en eso era por decreto que nombraran al personero, o tenía que ser elegido por el Consejo. Por el Consejo. Ah, por el Consejo. Sí, claro. Y ganó usted en la coalición y lo nombraron usted personero. A mí me nombraron y yo nunca hablé con ningún concejal. Entonces eso fue por arte de magia. Yo vivía en Ibagué. Lo que pasa es que Saravena tuvo una particularidad en esa época. El primer personero había estudiado conmigo acá en La Libre y era del movimiento estudiantil de La Libre. ¿Qué? ¿Era de Saravena o qué? Alejandro Álvarez. Era de Cúcuta. De Cúcuta. Alejandro Álvarez. Y yo llego cuando Alejandro Álvarez está entregando la personería. Y entonces yo me lo encuentro en la calle de Saravena y yo le digo, ¿usted qué hace acá? ¿Y usted qué hace acá? Entonces pasó esto y esto. Y me digo, yo acabo de entregar la personería. Si yo hubiera sabido, te lo hubiera entregado a ti. Y entonces el personero se llama Faustino Álvarez, un guajiro. Sí. Y entonces yo acompaño a Faustino en todo el proceso de la personería de Saravena, de sus 4 años. Y como a mí me quedaba más tiempo en el hospital, yo le colaboraba a Faustino con muchas cosas, porque es que el personero de Saravena en esa época, mire, tenía todo el problema de derechos humanos. Era bravo esa época. Tenía que hacer el acompañamiento en los procesos judiciales. Imagínese, representante del Ministerio Público, todas las funciones de representante del Ministerio Público, y todas las funciones de la Defensoría del Pueblo. Imagínese, también todo. Por delegación las tenía el personero. Entonces el tipo no le quedaba tiempo ni para comer. Y entonces me decía, William, ayúdeme con los procesos. Entonces yo empezaba a leer procesos y le proyectaba conceptos. Sí, asesoraba. Y había un programa en La Voz del Sarare que era de derechos humanos los sábados. Ese programa lo montamos los dos y lo hacíamos los dos sobre derechos humanos. Sí. Y eso, entonces él fue a Ibagué a decirme, William, si tú no aceptas la personería que conoces esto se va a acabar. Sí. Todo lo que hicimos los dos se acaba, más el ciclo de conferencias en las veredas. Entonces, para usted seguir el proceso, ¿acepta de ser el personero? Yo acepto ser el personero y renuncio a la Contraloría General de la República, sección Tolima, y me regreso a ser personero. Perfecto. Que duró 3-4 meses. Yo me posicioné el 3 de marzo, abril, mayo, junio, y yo salgo el 4 de julio, no, salgo como el 8 de julio ya para un asilo. Ah, sí, no duró más, sino 4 meses de personero. 4 meses de personero. Sí, sí. Y sufro el atentado. ¿A usted le hizo un atentado en Saravena? Sí. Ah, bueno. ¿Y el doctor Álvarez, él está radicado ya en Saravena? No, creo que Alejandro sí sigue entre Saravena, Arauca, Cúcuta y Bogotá. Él después se dedicó al litigio, está litigando. Y Faustino Álvarez creo que vive hoy en día en Villavicencio.
Ah, qué rico. Una experiencia muy bonita, ¿no? Sí. Bueno, Tres Álvarez en tres sí, eso le iba a decir. personerías, sí. Sí, algo, dígame algo que dentro, primero como periodista, ¿cuál ha sido la mejor alegría que usted ha tenido como periodista? Como periodista, difícil. Sí, lo más difícil, una alegría, dígame. Saben que yo casi no he tenido alegría. Yo siempre recibo las cosas con una naturalidad y no me No, pero tiene que haber emoción. algo, una sensación bien grande, por ejemplo, usted haber servido de intermediario o que lo hayan llamado, eso para usted no Como fue una periodismo, verdad. yo creo que el primer año que hicimos periodismo, que lo hice con Aníbal, yo no sabía nada de periodismo y ese año cuando comencé a trabajar con Aníbal, el noticiero de nosotros fue escogido como el mejor noticiero de la ciudad. ¿Qué más? Sí, creo Está que- empezando. Y empezando el Y primer una año. decepción, Muchas. la más brava. A mí me parece que cuando yo tuve el problema en la Libre, que soy expulsado de la Universidad Libre, Lo dejaron solito, como todo. La ingratitud del ser incluso humano. hubo traición de algunos colegas. Por supuesto, la ingratitud. Sí, la ingratitud, y eso La me hace ingratitud. viajar a Bogotá a mí. Y el cambio que tuvo que ir a hacer hasta Bogotá. Yo sí lo entiendo porque, créame lo que... Pero hay algo que te quiero comentar, Yesid, y es que yo siempre he sido una persona contestataria y que no me gusta tragar entero. Y yo sabía que algunos colegas alimentaban los rumores ante los organismos de seguridad, que en esa época era el DAS, el F2 F2. y el B2 del ejército. Y resulta que yo aparecía como un guerrillero urbano. Eso es una de las razones para yo irme para Bogotá. Porque le voy a contar eso que muy poca gente lo sabe. Hay un periodista que hoy en día ya no está ejerciendo la profesión y él era periodista del diario El Comercio, un diario que se fundó acá junto a La Opinión y al diario La Frontera. Y ellos necesitaban comprar un arma y fue al batallón y él logró ver en un álbum una foto mía con una leyenda de que yo era periodista, pero que era auxiliar de la guerrilla. Sí. Y él me llama inmediatamente y me dice, pasa esto. Y eso es lo que más ir a terminar la carrera de Derecho en Bogotá, es lo que me motiva a irme de Cúcuta. Pues sí, el que piensa diferente, digamos, y más en este mundo tan convulsionado y en Colombia, tenemos que estar, digamos, el que piensa muy diferente, así como dice usted, de pronto muchos amigos que me están viendo, igualmente yo pienso muy diferente a las cosas que van en contra de la institucionalidad. Los etiquetan, ¿no? Los etiquetan, pero eso es la misma mediocridad del entorno cultural en que se vive. Claro. Porque a veces, así no lo queramos creer, amigos que nos están viendo, la falta de lectura, de conocimiento, hace mucha falta en el ser humano. Porque si a mí me dicen, un ejemplo muy elemental, muy práctico, mijo, no meta el dedito ahí porque eso le pega un corrientazo. Si yo lo meto es porque quiero. Ya sabe, claro, sí. Pero a mí ya alguien me hizo una observación que no lo metiera. Así estamos en este mundo. Todo el que piensa con un método diferente está etiquetado, sea de la derecha, Claro, sí, o de la izquierda. Sí, Y eso hace parte y eso hace grande. de la doctrina Y eso hace ya grandes. del macartismo, ¿no? Sí, ¿no? Y otra cosa, que la columna vertebral del siglo XXI se llama ingratitud. Pero le digo algo, William, le doy un consejo. Y muy bueno, créame. Uno debe hacer caso omiso a eso, primero. Segundo, esas son las cosas que le dan un mensaje para nuestra vida diaria. Uno nunca se daña, ¿cierto? Que no, William, uno cambia, se transforma hay unos cambios. la conducta, porque a uno le dieron valores, a usted le han dado valores y a mí me han dado valores en mi formación. Entonces le hacen un favor a uno, de algo sirve todo eso, porque nos ponemos a ver la doctrina ahorita en Cuaresma, a nuestro Señor Jesucristo lo calumniaron mucho, y mire lo que él tuvo que mirar, la historia. Claro. No lo miramos desde el punto religioso, mirámoslo desde el punto de vista histórico. histórico. Pero la verdad es otra. William,
Qué lástima que con usted es muy largo, hermano. La próxima vez está invitado. Yo creo que muy pronto, si Dios le da la oportunidad, que usted es un tipo muy ocupado. Yo quiero agotarle dos minutos, y es el cambio que ha tenido la prensa en Cúcuta. Antes un periodista tenía una respetabilidad y era atendido en todos los despachos. Yo vengo sosteniendo hace ya como 5 años que el tratamiento que el estamento oficial de Cúcuta y el departamento le da a los periodistas es como el de un perro callejero. Sí, así es. Me perdonan los colegas la comparación, pero eso es casi que nos sacan de las oficinas a puntapié. Yo no sé antes cómo le alcanzaba el tiempo al gobernador, a los gobernadores de antes y a los alcaldes de antes. Todos los días se reunían con los periodistas, todos los días. Y había algunos que, por ejemplo, Francisco Berrío Zafra nos recibía en la mañana y nos recibía en la tarde. Usted hoy en día para ver al alcalde lo ve en fotos. El alcalde no tiene relación con los periodistas. ¿Cómo sería la amistad que yo tenía con un señor que era como mi abuelito, que era León Colmenares Batista, gobernador del departamento? Y ese señor me tenía tanto cariño que me decía: Willy, vamos a tomar café a la Araña de Oro. Y él salía con un policía detrás del Palacio de la Gobernación. Íbamos los dos caminando por toda la avenida Quinta, llegábamos a la Araña de Oro, que hoy en día está el centro comercial de ese ahí. Y él se hacía limpiar los zapatos y él tomaba café y yo le sacaba, era el desayuno, yo pedía hasta huevos. Buen perico. Sí, y entonces, que lo vendían en la Araña de Oro, y entonces otra vez subíamos los dos. Sí. Entonces, y ese señor siempre atendía a la prensa. Lo mismo fue Eduardo Asaf. Vaya usted, trate usted hoy de acercársele a un gobernador. No digo que William Villamizar, sino, por ejemplo, todos los gobernadores que hemos tenido en los últimos 5, 10 o 6 gobernadores no atienden la prensa. Sí, así es. Lo mismo pasa con los alcaldes. Sí. Muy bien, muy buena esa observación. Bueno, William, con todo el respeto, un mensaje para la juventud, para los que nos están viendo, a todas las personas desde la televisión digital, un comentario, una observación, lo que usted quiera, no hay ningún problema. Esto es un diálogo a lo cucuteño. Sí, yo le puedo recomendar de manera respetuosa a todos nuestros televidentes, oyentes, es que lean. El problema de Colombia es que la gente, este es un país que lee muy poco, y dentro de Colombia la ciudad que menos lee es Cúcuta. Entonces por eso aparecen unas figuras, por ejemplo, unos pobres que no tienen ni para la comida diaria, pero defienden los intereses de los mismos que los tienen sumidos en esa pobreza, de los mismos que los explotaron en su vida, y les dicen que les van a mejorar, que les van a hacer una reforma a la ley de pensiones para que a ese pobre, que el sistema no permitió que adquiriera una pensión, y entonces se ponen a protestar todavía. Entonces, ¿eso qué lo da? La falta de lectura, porque nosotros somos un país de analfabetos. Entonces, no es el analfabeto que no sabe leer. El analfabetismo, hay analfabetas políticos. Entonces, es el que vota porque le digan. Y hay otro tipo de analfabetismo de por sí. Y permítame que mencione a Carl Sagan cuando dijo por allá en los años 90 que analfabeta era una persona que no supiera dentro de 10 años en qué consistía el cambio climático. Y mire lo que estamos viviendo. Eso lo dijo él en el año 90. Bueno, William, honor que me hace haberlo entrevistado, y con todo respeto, maestro, ¿puedo decir aquí? No. Claro que sí, porque se aprende mucho al lado suyo. Bueno, amigos que nos están viendo por televisión digital, el próximo invitado puede ser usted. Los invitamos dentro de 8 días por televisión digital. No olvidar, el próximo invitado puede ser usted. Que Dios los continúe bendiciendo. Se despide su amigo de siempre, Yesid Montes, en el programa Dialogando con Yesid Montes.